bien, continuamos con nuestro curso de V-Ray. En esta clase nos vamos a dedicar a aprender de manera básica a utilizar el V-Ray Zone, que es el sol que viene instalado disponible para utilizar de V-Ray, y la V-Ray Physical Camera, que es la cámara que viene por defecto para utilizar en V-Ray. Entonces vamos a abrir este archivo, ejercicio número 15, V-Ray Lights, archivo inicio. En la descripción del video pueden descargar el archivo y continuar a partir de este mismo archivo y me pueden seguir, o pueden crear su propia escena y tener un resultado completamente distinto al de esta clase. Están en libertad de hacerlo. Voy a presionar Alt W para aumentar mi área de trabajo y les voy a comentar qué hice, qué es esta escena. Bueno, esto básicamente es un plano de 100% con 20 subdivisiones en cada uno de sus lados. Lo convertí en Editable Poly y seleccioné un grupo de caras, como pueden ver, y a través del método de extrusión fui determinando diferentes alturas, para todas estas caras. Y creé esta especie de patio interno con distintos edificios alrededor para que aprendamos a comprender el valor de la escala real, en escala real, de la luz y del V-Ray Zone y de su cámara. Entonces dicho esto, vamos a crear una cámara de este aspecto y vamos a crearla mejor por acá y ver hacia allá. Entonces nos vamos a ir a vista tope. Vamos a crear una cámara normal porque quiero explicar la teoría previa de la manera incorrecta y luego explicar cómo vamos a solucionar los problemas. Vamos a crear una cámara estándar, una cámara target. La voy a apuntar desde este sentido y la voy a orientar hacia allá. Clic derecho para no crear más cámara. Voy a presionar C para entrar a la vista de la cámara y presionando clic 3 del mouse o la ruedita del mouse vamos a panear un poco, vamos a presionarlo y vamos a desplazar la cámara un poco hacia arriba para que no esté apoyada en el suelo como venía por defecto, sino elevarla un poco. Vamos a entrar a las propiedades de esta cámara y en las propiedades del lente de la cámara vamos a colocarle un lente de 28 milímetros. Ya viene uno de 28 colocado, vamos a colocar uno de 24 para que el ángulo sea un poco más amplio. Luego si nos vamos aquí a la parte superior de la vista de la cámara, hacemos clic normal y seleccionamos el target, podríamos moverlo y apuntar la cámara en otra dirección para ver otro aspecto de la escena, que es lo que vamos a hacer más adelante. Pero por ahora, control Z para deshacer y vamos a mantenerla en esta primera visual. Nuevamente voy a irme a perspectiva, presionando la letra P. Fíjense que ya puedo orbitar lejos de la cámara sin desplazar la cámara, me voy a alejar un poco. Aquí tenemos toda nuestra escena y vamos a agregar el V-Ray Zone. Vamos a irnos a la pestaña en el área de crear, vamos a crear una luz. Vamos a seleccionar una luz V-Ray para crear una luz V-Ray y vamos a apoyarnos en el último botón que se llama V-Ray Zone o V-Ray Sol en inglés. Lo vamos a presionar y vamos a crear un V-Ray Zone. ¿Cómo se crea el V-Ray Zone? Bueno, se crea exactamente igual que una luz normal, es un proceso de 2 clics. El primer clic es fijo y es el origen de la luz, donde va a estar la fuente de este sol. Y el segundo, donde suelto el clic, lo voy a soltar allí y es donde quiero apuntar o donde quiero que reciba la iluminación la escena. Una vez que soltamos la construcción del V-Ray Zone, V-Ray nos va, Trimax a través de V-Ray, o V-Ray a través de Trimax nos va a arrojar una ventana de advertencia indicándonos que, estás creando V-Ray Zone. Quieres crear de manera automática el V-Ray Sky en el ambiente. Nosotros vamos a designar que sí y vamos a aceptar. Por defecto, en este momento y para estas clases básicas, queremos y necesitamos ese efecto de V-Ray Sky para complementar lo que hace el V-Ray Zone. Y la luz está por defecto acá, vamos a subirla y elevarla un poco más hacia acá, muy bien, para obtener este efecto, de una luz un poco más alta. Vamos a presionar C para entrar a la vista de la cámara y vamos a hacer un render. Antes de hacer el render, este es el render de la clase anterior, vamos a desecharlo. Voy a ajustar la resolución de este archivo para que sea un render muy breve. Voy a mantener aquí el sistema de proporción y voy aquí a colocar 600 para que salga bastante económico el tiempo de render y voy a presionar render. Y por acá se está haciendo mi render y vamos a tener un resultado similar a este. Es completa, descarada, terrorífica y súper degenerada la cantidad de blanco que estamos recibiendo en la escena. Es tanto que no estamos detectando cuál es la geometría. Y esto les va a ocurrir siempre.
siempre que estemos trabajando en el modo V-Ray Zone, siempre que estemos trabajando con V-Ray Zone y hemos asignado el V-Ray Sky al environment, con la opción que aceptamos hace algunos segundos, de todas maneras lo pueden confirmar aquí. Si presionamos aquí el área del rendering, nos vamos al environment, al ambiente, vemos que el V-Ray Sky ha sido designado de manera automática al crear la luz. Por eso tenemos toda esta luz estridente, porque esta cámara estándar, recuerden que hemos creado una cámara estándar para crear este render, no está diseñada para detectar con precisión la iluminación generada y los efectos generados por el V-Ray Zone. Para ello necesitamos una cámara especial y es una cámara V-Ray. ¿Cómo la vamos a crear? Bueno, me voy a ir a presionar P para activar la vista de perspectiva y desactivar la cámara y alejarme un poco. Y vamos a tratar de crear una cámara en la misma posición, apuntando en la misma dirección, pero va a ser una physical camera. Para ello nos vamos a ir al panel de crear, en la opción de cámaras, ya no vamos a crear una cámara estándar, vamos a desplegar el catálogo de opciones y vamos a crear una V-Ray cámara. Cuando la seleccionamos vamos a tener dos tipos de cámara. Una cámara en modo domo, que no la vamos a ver en estos tutoriales porque nos queremos concentrar en esta cámara básica, que es la V-Ray Physical Camera. La vamos a presionar y se va a crear de una manera igual a la cámara estándar. Primer clic es donde va a estar la cámara y lo arrastro hacia donde quiero que esté apuntando. Una vez que está creada, presiono clic derecho para desactivar el botón de Physical Camera y no seguir creando cámaras. Fíjense que la apariencia es notablemente distinta. Voy a presionar F3 para que lo podamos ver. La apariencia de esta cámara es una cámara normal, con una apariencia de cámara retro para indicarnos que esto es una cámara. Y la apariencia del V-Ray es mucho más minimalista, es un cubito que nos está indicando hacia dónde. Sin embargo, V-Ray nos da un poco más información sobre en qué área, qué es lo que está viendo esta cámara y cuál es su ángulo de foco. ¿Qué está focalizando? Desde esta pantalla de cuadros hasta esta pantalla de cuadros, este es el campo de enfoque de esta cámara. Entonces en este caso ya por aquí, a nivel alámbrico, a nivel wire, estamos viendo una notable diferencia entre esta cámara que simplemente nos muestra el campo y esta que nos muestra el campo de manera virtual, pero también nos muestra los dos campos o los dos planos para el campo de foco o para el zoom de enfoque. Con esta cámara seleccionada voy a presionar la letra C para ir a esa vista de cámara. Voy a volver a vista de perspectiva y me voy a alejar para enseñar otro proceso para entrar a cualquier vista de cámara. Si no tenemos ningún objeto seleccionado o tenemos cualquier otro objeto seleccionado que no es una cámara y presionamos la letra C para ir a vista cámara, ya no vamos a ir directamente a la vista de la cámara que tenemos seleccionada porque no tenemos una cámara seleccionada, sino que se va a desplegar un menú para seleccionar la cámara a la cual quiero trasladarme para hacer un render. Y vamos a seleccionar la V-Ray Physical Camera. Vamos a presionar OK. Recuerden que esta cámara está a nivel del piso. Nuevamente, como hicimos en el caso anterior, vamos a presionar la ruedita del mouse o clic 3 y vamos a desplazar esto hacia arriba para poder ver mayor superficie. Y vamos a cambiar también el ángulo para poder ver un poco más. Vamos a cambiar el ángulo del lente de la cámara para poder ver un poco más de esta escena. Para ello, con la cámara seleccionada, que fíjense que aquí no tenemos la cámara seleccionada, tenemos este plano de la ciudad seleccionado. ¿Cómo seleccionamos la cámara estando ya dentro de la visual de la cámara? Bueno, es muy sencillo. Aquí en la parte superior, donde está el nombre de la cámara que tenemos en la vista, en la que estamos designados en este momento, es la vista de la V-Ray Physical Camera. Vamos a presionar y vamos a seleccionar la opción de seleccionar cámara. Una vez que la seleccionamos, podemos entrar a las propiedades y conocer todo el pocotón, como dirían aquí en Venezuela, la cantidad enorme de propiedades que tenemos para la V-Ray Physical Camera. Y me gustaría mucho en un futuro crear un tutorial con un curso completo dedicado al V-Ray Physical Camera. Sería genial porque hay muchos parámetros, muchos muy interesantes. Pero por ahora la vamos a manejar de manera muy básica. El film gate lo voy a aumentar a un valor de 50 y esto va a aumentar el campo de visión y nuevamente podemos hacer lo que hicimos en el caso anterior. Con la cámara seleccionada, que fíjense que la tenemos ahorita seleccionada, podemos ir a la parte superior y seleccionar el objetivo o simplemente presionar clic derecho y seleccionar cámara target.
Y esto nos va a permitir en un futuro mover el objetivo de la cámara y poder ver otro aspecto de la escena. ¿Ok? Por ahora lo voy a mantener un poco más alto. Tal vez bajarlo un poquito para que veamos lo que está ocurriendo. Y ahora aquí sí vamos a hacer render y vamos a notar un cambio. Este es el render, el último render que hicimos. Lo voy a clonar para que guardemos un respaldo para acá. Y vamos a aplicar render acá para ver qué es lo que está viendo esta Physical Camera. Y fíjense que el cambio es notable. Pasamos de una cámara que no detecta todas esas propiedades del V-Ray Sun y el V-Ray Sky a una cámara, esto ya lo puedo cerrar, a una cámara que está entrenada para detectar el V-Ray Sun. Y fíjense lo impecable que es el V-Ray Sun. El V-Ray Sun va a tostar y va a quemar esos colores que son muy puramente blancos. En este caso, en esta escena, yo no tengo un blanco muy puro. El material asignado es un material que se llama gris común, que es el que tiene esta geometría. Pero la luz es tan blanca, la luz es tan intensa y la cámara tan perfecta que está completamente vinculada a esto y el efecto hace que todos los colores se quemen un poco. ¿Cómo podemos solucionar esto? La cantidad de luz que está percibiendo la cámara. Bueno, la cámara de V-Ray, vamos a presionar clic derecho y volver a seleccionar la cámara de V-Ray. En este caso porque ya tenía el objetivo seleccionado. Si ustedes perdieran la selección, recuerden aquí en la parte superior, seleccionar cámara. Si desplazamos aquí en los parámetros básicos, Basic Parameters, vamos a bajar, ya vamos a ver alguno de estos, pero vamos a bajar y vamos a encontrar las últimas opciones, el Shutter Speed o la velocidad del obturador y el Film Speed, que es la velocidad de la película. Entonces si nosotros bajamos este valor del obturador a 50, por ejemplo, y aplicamos un render, pues la cámara, la velocidad del obturador, de ese cierre del obturador de la cámara del lente va a ser más lenta. Es decir, para capturar la imagen le va a tomar menos tiempo al obturador cerrarse para capturar lo que está ocurriendo afuera, lo que va a permitir que entre mayor cantidad de luz al lente y al sensor de nuestra cámara virtual. Por lo tanto vamos a tener mayor iluminación en nuestra escena. Pero si por el contrario el valor que teníamos por defecto en 200 lo llevamos a 350, por ejemplo, para mostrar el opuesto, vamos a renderizar y vamos a tener una escena cuyo cielo es más oscuro y donde todas las geometrías tienen un color y un tono más oscuro, y esto es porque la velocidad del obturador es mucho más alta y ahora se cierra con mayor rapidez y por lo tanto entra menor cantidad de luz al lente de la cámara y por consiguiente esa luz que entró por el lente de la cámara virtual llega menor cantidad de luz a ese sensor de la cámara virtual y esto es lo que vemos. Eso es como una especie de teoría fotográfica. De todas maneras, aquellas personas que estén trabajando en 3D y estén usando 3D Max y estén usando V-Ray y estén viendo este video y sepan y tengan algún conocimiento de fotografía, pues podrán destrozar y indagar muchísimo más en todas las propiedades de la V-Ray Physical Camera de manera personal en sus casas. Pero por ahora recuerden, esto es un tutorial y un curso muy básico y nos vamos a mantener lo más simple y lo más introductorio posible para no bombardear la cabeza con tanta información. Entonces por aquí voy a llevar este valor a 200, que es el que viene por defecto, y voy a aplicar render. Y este es el primer render que teníamos de nuestra escena. Si yo la velocidad de la película la reduzco, por ejemplo, a 30 y aplico render, fíjense que se va a ver más oscuro. Pasa en el caso invertido anterior. En el caso anterior, si nosotros reducíamos el valor del obturador, había más luz. En este caso, si reduzco la velocidad, el film speed, se va a ver más oscuro, pero el valor que viene en 100, si por defecto lo pongo en 180 y presiono render, pues ahora voy a tener mayor cantidad de luz, pero en un nivel un poco distinto a la cantidad de luz que recibe el shutter speed. Ok, entonces por defecto yo voy a dejar estos valores en 100 y 200 para mantenernos en nuestro render, entre comillas, de fábrica que viene generado por esta propiedad. Una cosa muy simpática que tiene la V-Ray Physical Camera, fíjense que el cielo aquí es más claro, pero por aquí es un poco más oscuro, igual aquí en las esquinas. Esto es como una especie de vignetting o de viñeta, de degradado que tiene la V-Ray Physical Camera, que ocurre con mucha frecuencia en las fotografías que realizamos de manera amateur, de manera común con nuestros teléfonos o con nuestras cámaras fotográficas en el mundo real. Esta viñeta no es recomendable para producir render en 3D Max
es bueno que se la agreguemos después en un programa de postproducción de imágenes, si la queremos o no. Pero por defecto recomiendo que no esté esta viñeta, no esté este oscurecimiento en las esquinas, porque deforma mucho la imagen original. Entonces aquí en las opciones de la V-Ray Physical Camera, si desde el final subo un poquito, veo la opción del vignetting que está encendida. Y aquí en el radio yo puedo aumentar ese radio de esa oscuridad, pero si yo la desactivo y clonamos esta imagen para poderla comparar y presiono render, va a salir el render de nuevo, pero fíjense que ya no está oscurecida. Aquí se puede notar una especie de oscurecimiento, pero aquí no. Esto es un render limpio, listo para ser editado, y esto todavía no, porque no debería salir de fábrica, repito, no debería salir el render con esta opción, sino que esto debería ser un efecto que nosotros controlemos de manera personal en un programa de edición de imágenes. Entonces ahí les va un consejo y un tip ninja para el uso de la V-Ray Physical Camera. Ok, conociendo un poco más las propiedades de la V-Ray Physical Camera, podríamos activar el exposure. Siempre debe estar encendido, porque si no está encendido vamos a tener este efecto, okay, que no va a tener un control de exposición a la luz. Debe estar encendido para que el render tenga este control con respecto al V-Ray Zone, la luz que tenemos de fuera. También hay otros niveles de procesamiento para los balances de los blancos y los colores blancos que tiene la escena y las luces. Podríamos seleccionar un tipo de balance neutral, por ejemplo, y clonar esta imagen para que comparemos y podemos renderizar. Y fíjense que el balance de los tonos en blanco va a ser más neutral y se va a dejar influenciar mucho menos por la luz amarillenta que está produciendo el sol en el ambiente. Fíjense que produce dos tonos completamente distintos. Entonces esa, entre comillas, temperatura de los balances de colores la podemos controlar por acá. Por defecto me voy a quedar en D65, que es el que viene por defecto, y vamos a conocer un poco más de las propiedades. Vamos a seguir subiendo un poco. Y aquí tenemos unas propiedades muy interesantes que se llaman Guess Vertical y Guess Horizontal. Y básicamente nos permite corregir los ángulos de perspectiva de las imágenes. Es decir, esta imagen, por más real que pueda ser y que nos pueda quedar, está quedando muy mal a nivel de composición como render final, porque todas las líneas verticales de este edificio las verticales no están completamente perpendiculares a las líneas horizontales. Es decir, esta es lo más vertical que tenemos de todas estas imágenes, de todas estas líneas verticales de la imagen. Pero fíjense que acá notamos un corte visual bastante fuerte que a nivel de primera impresión visual en la cámara nos regaña un poco la vista. Entonces, ¿cómo podemos corregir este problema? Voy a esconder esto por aquí abajo temporalmente, y si presionamos el botón de Guess Vertical, fíjense lo que ocurre. Él acaba de modificar y hacer un factor de corrección a todos estos ángulos de perspectiva, y al clonar esto para compararlo y presionar render, muy bien, fíjense que ahora los ángulos están corregidos y estos no. Esto también ocurre a nivel horizontal. En este caso no va a ocurrir a nivel horizontal porque mi cámara está completamente horizontal con respecto al piso, pero si tuviéramos la cámara girada, por ejemplo, presionando acá el botón, yo la puedo girar en este sentido. Si presiono el Guess Horizontal, él me va a corregir esos puntos de fuga. Sin embargo, les repito, vamos a deshacer para no dañar nada de esta escena que teníamos por acá. ¿Ok? Les repito, no es bueno utilizar el Guess Horizontal, sino que simplemente pueden manejarlo de manera personal ustedes para controlar esos puntos de fuga. Sin embargo, un buen valor en 0 para arquitectura es bastante útil. Y para personajes o para diseño de empaques, publicidad, etc., sí es muy extraño que nos metamos con esa opción. Ok, con la cámara seleccionada vamos a conocer un poco más de las propiedades. Habíamos quedado por aquí en el Guess Vertical y Guess Horizontal. Vamos a subir un poco más. Por aquí tenemos algunos factores para el zoom, para el field of view, para el campo. Por aquí esto no me voy a enfocar mucho en esto. Ustedes pueden jugar con estos valores en casa para conocer un poco más la cámara. Pero sí quiero que nos manejemos en estos dos primeros valores, el film gate y el focal length. Si yo el film gate lo pongo en 35, pero antes de hacer este cambio, permítame habilitar las 4 vistas al W para que veamos todos los cambios en vivo en todas las vistas disponibles. Entonces, si yo cambio el film gate a 35, como viene por defecto, pues tengo una visual de lo que
se parece más a los humanos. El ojo humano ve en un rango de 35 milímetros, ¿ok? Pero a nivel de arquitectura y a nivel comercial, los 35 milímetros rara vez son útiles, porque siempre necesitamos un poco más de campo de visión, porque nuestro ojo no solo ve hacia adelante, sino que tiene un amplio espectro. Aun cuando no le estemos prestando mucha atención, siempre hay mucha información lateral y superior e inferior que está entrando a nuestro cerebro y no le estamos prestando atención. Entonces siempre es bueno ampliar este ángulo. Este angular lo podemos cambiar a 50 y vamos a ver mayor superficie, 80 y vamos a ver aún más fugado el proyecto. No es bueno que abusemos mucho con estos puntos de fuga, porque en algún momento se pueden deformar las geometrías. Fíjense que ya el plano afortunadamente tiene muchos niveles de detalle y nos ayuda a comprender mejor cómo se están generando los puntos de fuga de esta imagen, y nos ayuda a entender que, bueno, está muy dramática. Deberíamos tener un valor de 60 cuando mucho, para no tener que deformar o que no se deforme cualquier objeto que esté muy cercano a la cámara. Otro factor muy importante, aquí lo voy a poner en 50 para mantener el ejercicio como está. Y otro factor muy importante a la hora de determinar los valores de foco de la cámara es el siguiente, es el focal length. Si yo cambio este valor a 30, ok, fíjense que todos los cambios se están viendo en vivo, se ha cambiado la retícula. Visualmente parece un campo similar al anterior, es decir, donde puedo ver más superficie, pero si me acerco un poco, el campo de foco de la cámara ha cambiado. Ok, fíjense que si lo muevo a través de los spinners, estoy enfocando cada vez más lejos, más cerca y cada vez más lejos. Ok, entonces es muy importante jugar con este nivel de foco, porque este es el campo de enfoque de esta cámara. Y si más adelante quieren agregar un depth of field o una profundidad de campo, que es ese efecto de cuando tenemos un objeto muy cerca, los que están de fondo se ven borrosos y viceversa. Eso lo podemos habilitar con esta cámara aquí a través del depth of field, okay, pero sería bueno verlo en otros cursos más adelante. No lo vamos a ver en este nivel básico, pero se puede activar, y entonces este focal length y este valor es súper importante para lograr el enfoque correcto de esos objetos. Okay, por ahora lo voy a dejar así con un valor de 50 y este de abajo lo podemos poner en 30 para que se vea un poco más simpático. Ok, vamos a hacer un último render para ver qué estamos generando por acá. Ok, tenemos una luz simpática, tenemos un buen día, tenemos unas 12 del mediodía más o menos, 1 de la tarde en esta escena, pero quiero que conozcamos lo interesante que puede llegar a ser el V-Ray Zone. Por ejemplo, si yo me voy a vista de perspectiva aquí, la voy a habilitar. Ok, voy a tocar el V-Ray Zone que tenemos por acá y lo bajo un poco y aplico un render. Fíjense que la hora del día ha cambiado. El cielo y el V-Ray Zone están directamente vinculados entre sí. Por lo tanto, si la altura del V-Ray Zone, como pueden ver acá, ha caído mucho, la imagen va a tener un tono más naranja y las sombras van a ser más alargadas, como ocurre en un atardecer real. Si bajo aún más el sol y reduzco aún más su ángulo, puedo hacer que la escena se vea aún más oscura en cuanto a la geometría, pero aún más naranja el fondo, y estoy creando un efecto lo más similar posible a un atardecer. Tal vez no lo estoy viendo acá, porque si me voy aquí a vista perspectiva, aquí, el sol en esta vista está siendo obstaculizado por esta geometría de este edificio. ¿Ok? Como pueden ver acá. Pero si yo lo desplazo un poco por esta casilla de acá para que entre un poco de luz y renderizo, fíjense que ahora voy a ver un poco más del destello de luz. Todavía no estoy viendo mucha luz que está entrando por acá. Tal vez tengamos que desplazarlo un poco más hacia acá y probablemente subirlo un poquito. Ok, vamos a subirlo un poco. Aquí ya estamos viendo la fuente del sol. Aquí en esta vista de la cámara lo voy a girar un poco más para allá, para crear una composición un poco más dramática, y renderizo. Ok, fíjense que ahora tenemos el sol. Tengo el haz de luz que se está proyectando de esa hora del día. Y también tengo la fuente de luz del sol. Si yo bajo esta luz un poco más y renderizo, pues el tono va a ser más naranja y la fuente de luz siempre se va a seguir viendo. Si yo no quiero que esta fuente de luz se vea, aplicamos el botón de Invisible. Y cuando presionamos Render, nuestra fuente de luz no va a estar. Vemos todo el haz de luz que produce el sol en el cielo y los destellos. Sin embargo, nos vemos la bolita blanca del sol como tal.
Y por supuesto, si bajamos este sol por encima del nivel del horizonte y lo ponemos desde abajo para exagerar aún más la iluminación, pues miren el efecto que vamos a tener. Vamos a tener una noche completa, absoluta. Y si lo subo ligeramente un poquito más, no tan completo en el... vamos a cancelar por acá, aquí en la vista de la cámara. Vamos a renderizar. Fíjense que ahora tengo un tono mucho más amarillento y mucho más naranja para un render más dramático. Y si lo bajo un poquito más, vamos a renderizar y tengo un efecto, bueno, ligeramente muy similar al anterior. Y si lo bajo más y presiono render, eso, vamos a tener un render mucho más oscuro nocturno, donde va a depender de la iluminación interna de estos edificios el responder a toda esta área del patio interno que tenemos en esta geometría. ¿Ok? Entonces muy importante de aprender a utilizar y coordinar la altura del sol, que viene directamente vinculada con el V-Ray Sky. Recuerden que el V-Ray Sky está asignado aquí en Rendering, en el Environment, en el ambiente. Aquí está la opción y se crea por defecto cuando creamos el V-Ray Zone. Hay muchas propiedades del V-Ray Zone que lo podríamos conocer más adelante en otros cursos mucho más posteriores a este, pero por ahora me quiero mantener de la manera más básica. Voy a dejar esto lo más al mediodía posible. Voy a acercar esto para que sea muy vertical y casi vertical la luz. Vamos a aplicar un render y vamos a tener un render de las 12 del mediodía estridente, donde todos nuestros materiales que están aquí abajo se están tostando a la perfección, y vamos a dejarlos con esta imagen. Previo, recuerden que tenemos que estar en Physical Camera siempre para poder ver el efecto del V-Ray Zone con el V-Ray Sky, porque si yo presiono P, la letra P en el teclado, fíjense que ya no estoy en Physical Camera, sino que estoy en modo perspectiva, y al renderizar voy a ver todo el blanco que teníamos al principio del ejercicio, porque ni la perspectiva libre del 3D Max y las cámaras estándar no están diseñadas para recibir y comprender de manera inteligente lo que es el V-Ray Sky y V-Ray Zone en las propiedades de iluminación de V-Ray. Espero les haya gustado este video. Sé que se ha hecho muy largo, pero era necesario explicarlo completo para que lo entendiéramos. Vamos a parar este video por acá y nos vemos en la siguiente clase del curso de V-Ray. Hasta luego.